La mesa económica, ya están con nosotros Pedro Tello. Pedro, ¿cómo estás? José Luis de la Cruz. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Pedro Tello, hasta me salen los escrúpulos cuando tengo que preguntarles ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues mira, Broso, después de ese formidable pero helado baño de realidad que nos dio las noticias económicas de los días pasados, cuando supimos de qué tamaño se desaceleró la economía en el primer trimestre del año y de qué tamaño tuvo que realizar su ajuste la Secretaría de Hacienda sobre lo que habrá de crecer la economía mexicana en este 2014, pues uno se pregunta, ¿y después de todo eso qué? ¿Qué sigue? Aunque sirva como paréntesis que a lo largo de todo este año ustedes en esta mesa han sido muy puntuales dándonos fotos fijas y fieles de lo que ha estado pasando a lo largo del sexenio. Y este baño de agua helada tiene que ver con todo lo que ustedes nos estuvieron avisando, lo que estuvieron subrayando del asunto de la economía. Tiene que ver también ese baño helado y quise hacer ese paréntesis para que no parezca que de pronto ahorita se están sacando el tema. Es un tema que ha sido recurrente en esta mesa. Sí, lo hemos comentado una y otra vez, Broso, en el sentido de que una economía como la mexicana, que apostó la mayor parte de sus fichas a buscar un crecimiento fundado en la exportación a un mercado, el estadounidense, y apoyado por unas cuantas empresas, las mexicanas exportadoras, que además no exportaban valor agregado nacional, sino importaban piezas, partes, componentes que ensamblaban en el territorio nacional y exportaban a Estados Unidos, de tal manera que tenemos una economía que exporta importaciones, con todo lo que pueda parecer este juego de palabras. Exportamos importaciones. Así que, además de que dependemos de un mercado, de la exitosa labor de unas pocas empresas, las exportadoras, y de muy pocos proveedores nacionales de esas empresas exportadoras, pues tenemos una economía que, en lo que su otro gran componente o su otro gran soporte se refiere, que es el mercado interno, está francamente debilitado. ¿Por qué? Bueno, pues porque el empleo que tenemos no es suficiente para la gente en edad de trabajar que busca alguna oportunidad laboral, porque la calidad de ese empleo tampoco es la más adecuada. La semana pasada, José Luis, en este mismo espacio decía, los empleos con ingresos salariales superiores a los 3 salarios mínimos están descendiendo y los empleos con ingresos salariales inferiores a 3 salarios mínimos se están incrementando. Ajá. Entonces, con una economía o con un mercado nacional con empleo insuficiente y con empleo cada vez peor remunerado, difícilmente podemos aspirar a que todas las empresas que dependen justamente del consumo de bienes y servicios que se realiza en el territorio nacional, en el mercado interno y que depende del poder adquisitivo de los ingresos de las familias, más del número de empleos, más de las remuneraciones que reciben los trabajadores, pues difícilmente un mercado interno debilitado y con estas condiciones que acabo de describir puede generar crecimiento para la economía mexicana. ¿Qué sigue después del ajuste? Bueno, yo creo que sigue el reconocimiento de que este modelo, que ya lo hemos dicho muchas ocasiones en este espacio, sí, es un modelo que no da para el desarrollo, entendiendo por desarrollo una mejoría en la calidad de vida de los hogares o de las familias mexicanas. Este modelo no da para eso, porque no es un modelo incluyente, es un modelo dependiente de un mercado, dependiente de pocas empresas y favorecedor del desarrollo de muy pocas regiones. Tenemos que buscar otra fórmula. Y esa otra fórmula tiene que ver con un estilo de desarrollo que, insisto, rescate al campo de la postración en la que se encuentra, no de 5 ni de 10 años, sino de más de 40 años, sí, sobre todo los productores de autoconsumo. Tenemos que buscar un modelo que rescate a las pequeñas y medianas empresas, que son las más importantes generadoras de empleo, del rezago tecnológico en el que se encuentran y de la sequía en liquidez que no pueden resolver porque no tienen capital para hacerlo y que acuden a un banco y si se los van a prestar es a tasas de interés muy elevadas y si tocan las puertas de los programas gubernamentales se ven enredadas en una maraña de trámites y de procesos que van alargando y alargando la muerte lenta en la cual están ellas sumergidas. Tenemos que establecer un modelo que rescate el valor nacional de las empresas y del espíritu empresarial de este país que existe, pero que hemos dejado a un lado, movidos por esta idea de el éxito de México
tiene que ver con el éxito de las grandes empresas, de las grandes exportadores y de la gran presencia de nuestros productos en el mercado estadounidense. Después del ajuste, ¿qué? Este país sigue a la baja y si no hacemos un cambio de modelo, seguiremos en esa misma trayectoria. La cubetada de agua fría fue mayúscula. Más allá de vanidades, más allá de las luces, del ego, nos hemos dado cuenta a lo largo de la historia que la política te da un poco de margen cada vez menos para adorar la píldora. En la economía no. La economía te da muy poco margen para adorar la píldora. Después de este cubetazo, ya no quedan muchas opciones. El modelo, ustedes lo han dicho, ¿para qué insistir en un modelo? ¿Para qué insistes en llamarle pato a un perro? Tienes que definir si vas a ser un pato o si vas a ser un perro, pero no puedes insistir en llamarle pato a un perro. Yo creo que ahí justamente se refleja la primer gran debilidad que se tiene en la política económica actual. ¿Por qué? Se hizo un diagnóstico errado de cómo tenía que entrarse, uno, a la coyuntura y dos, cómo tenía que también entrarse a lo que iba a ser el mediano y largo plazo. ¿Por qué? Para este año se sobreestimó de que el gasto de gobierno iba a ser el puntal de crecimiento económico. Y el gobierno sale a gastar. El primer trimestre del año gastó más de 40% en términos reales, es decir, una cantidad realmente abrumadora y en donde el gasto en infraestructura es superior en 46% al del año pasado. Y la economía no creció. Entonces, el primer diagnóstico que se había hecho, vamos a enfrentar esta coyuntura gastando más, no está funcionando. Segundo, ¿qué es lo que se pensó? Para gastar más, pues te voy a subir impuestos. Sí. Entonces, retiro dinero de parte de la economía, del sector privado, de familias, de empresas, para yo, gobierno, poder gastar más. Y resulta que la contracción que provoco es más grande de lo que había estimado. Y entonces todo este gasto que está haciendo el gobierno no compensa lo que está dejando de hacer el sector privado en forma de consumo, en forma de inversión, creación de empresas. En el primer trimestre del año, de acuerdo a INEGI, se cerraron más de 115,000 negocios, lo cual no es menor porque básicamente te está diciendo menos empleo, menos capacidad de generar producción y por lo tanto menos oportunidades de crecer. ¿Esto qué nos está reflejando? De que al final del día el diagnóstico que se tenía estaba equivocado. Y segundo, se tiene una confianza extremadamente grande en lo que son reformas estructurales que no están funcionando. Y entonces lo que tenemos ahí es un diagnóstico que no corresponde a la realidad y que corresponde más bien a un buen deseo, a una buena fe de que con esa medicina, este modelo que no ha estado funcionando en los últimos 30 años, lo empiece a seguir, que lo empiece a hacer. Y aquí está un punto que me parece muy interesante que mencionaba Pedro. Después de esta cubetada de agua fría, pareciera que la postura es vamos a seguir por este camino. Así se ha dicho. Entonces, el punto aquí es, entonces, ¿cuál es la expectativa de vida en el mediano plazo para las personas, para las familias y para las empresas? Y lamentablemente los números que ayer mismo sacaba Coneval de este indicador que no se le hace mucho caso, que es este indicador de tendencia laboral de la pobreza, gente que tiene empleo pero no gana bien, no lo suficiente para vivir bien, lo que nos dice es, en el primer trimestre del año hubo un crecimiento de más de 3% en esta precarización del mercado laboral. ¿Qué pasa, por ejemplo, dos ejemplos en los estados? Nuevo León, entre 2005 y el primer trimestre de este año, esa precarización subió en más de 140%. En el Distrito Federal, en más del 90%. Y así nos vamos a la foto de todo el país. Y en esencia lo que tenemos es un modelo económico que está precarizando a los que tienen empleo y por lo tanto está precarizando la vida de las personas, en donde ya es más que evidente que no se crece, que no tiene la capacidad de crecer, pero en donde las autoridades siguen confiando en que con pequeños ajustes, porque en realidad estas reformas estructurales, históricamente puede ser muy grande lo que se puede hacer en el sector de energía, le cambia al contexto en el que estaba. Pero en realidad el impacto que tiene ya sobre el sector productivo no es tan grande como lo que se está estimando y así lo están demostrando otras reformas y entonces estamos cambiando para quedar igual y el problema es que ese igual es una historia de precarización que continúa al menos en los últimos 30 años y ahí es en donde me parece que está el siguiente error que se cometió después de esta cifra del PIB, en pensar no movamos nada,
sigamos con las inercias, que esta receta nos dará una solución en los siguientes 4 o 5 años. El punto es que me parece no tenemos ese tiempo, los márgenes se agotaron y en términos sociales estamos, me parece, que en un nivel de precarización que ya reclama otras alternativas a lo que se está haciendo. Si revisamos las biografías de los protagonistas financieros y económicos de este país, es evidente que es gente que tiene luces, que tiene conocimientos, que tiene roce internacional y mundial como para ver esto de distintos ángulos, de muchos ángulos. Eso es lo que dicen las credenciales. ¿Por qué obstinarse en estar peleando contra la pared cuando es evidente que este modelo caducó? ¿A qué se debe entonces que no obstante las luces y el conocimiento se insista en seguir dándole de topes a la pared? ¿Por qué? Tú mismo lo has señalado, Broso, es obstinación todo esto. Desde que México emprendió el camino de la rápida apertura a los productos procedentes del exterior, a las importaciones, los empresarios pequeños, micros, medianos, nacionales y empresas que estaban operando en México con capital de origen extranjero le decían a la autoridad desde mediados de los años 80, no estoy hablando de hace 3 o 4 años, desde mediados de los años 80 le decían, sí, tenemos que ser más competitivos, sí, estimula la competencia a partir de la apertura para que otros productos vengan a desplazarnos o a luchar con nosotros por el gusto del consumidor nacional, pero no nos abras en canal sin dejarnos al mismo tiempo la oportunidad en materia de financiamiento, en materia de capacitación, de asistencia técnica, en materia de incorporación de tecnologías, para tener los mismos atributos que los competidores que van a vender sus productos en el mercado nacional tienen hoy en día, porque si nos dejas en situación de desventaja, van a terminar por arrasarnos. A la vuelta del tiempo, ¿qué pasó? Buena parte de las empresas textiles de este país cerraron. Sí. Buena parte de las empresas de la confección se acabaron. Sí. Buena parte de las empresas del sector del calzado se extinguieron. Buena parte de las empresas jugueteras hoy no existen. Buena parte de las empresas que se dedicaban a la fabricación de herramientas tampoco están ya en México. Bueno, entonces díganme, ¿no parece que estamos siguiendo un cuaderno de instrucciones? ¿No nos estamos convirtiendo en la maquiladora sur de la fábrica norte? Si eso está pasando desde los 80s y todo se está cumpliendo como si se tuviera que cumplir con una instrucción. El hecho, Broso, es que hablamos de obstinación y cerrazón. Si pudiéramos poner en esta mesa la cantidad de libros y de memorias, de seminarios que se han hecho con participantes del extranjero y especialistas nacionales y representantes del sector empresarial mexicano, todos ellos proponiendo estrategias alternativas para el desarrollo de este país, te aseguro que esta mesa no nos daría abasto para presentar tanto que se ha dicho y se ha escrito. El problema es que todo eso se queda en el vacío porque no hay un oído dispuesto a escuchar, dispuesto a hacer suyas esos planteamientos, o por lo menos a debatir si tienen o no sentido, ¿no? ¿Obstinación y cerrazón? ¿O disciplina ante algo que no sabemos? A mí me parece que es en parte disciplina y no habría que dejar de lado intereses, ¿no? O sea, el punto ahorita es mucho de lo que no está dando resultado fue algo que se impulsó en administraciones pasadas. El modelo económico no ha cambiado a pesar de los cambios políticos. Y de alguna manera ya hay un compromiso con eso que no está funcionando. Y el problema de los compromisos es de que cómo rindo cuentas o cómo acabo negando aquello que yo empujé como la solución, como la hipotética salida a estos problemas, en donde la mala noticia que ya tenemos ahorita es, para fines de este año, cuando se empiecen a hacer las mediciones de donde saldrán los resultados de cómo se encuentra la población mexicana en términos de pobreza, desde ahorita podemos anticipar, esos datos nos van a seguir reflejando la misma historia de los 30 años pasados. Aumento en pobreza, y en donde entonces tendríamos que estarnos preguntando el compromiso, el interés, ¿con quiénes? ¿Con quienes diseñaron este modelo o con la población? Y a mí me parece que es con los primeros. Así es, con los que diseñaron el modelo. Pedro Tello. Broso. Muchas gracias. Un placer.
Otra cubetada de agua fría, gracias. Y así despertamos y seguimos, chamacos. Gracias, señora. Gracias a usted. Gracias, doctor. Gracias. Nosotros nos seguimos hasta las 10 en W Radio, chamacos. Irremediablemente mañana estaremos con ustedes a las 6:30 por Foro TV y W Radio. Si tienen tele, ahí se ven. ¡Órale!